¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota, la nota principal de reportaje sobre esta baja en todo lo que tiene que ver con la GES, que es derivado de una serie de situaciones que están pasando con las ISAPRES y que las tienen ahí a medio traer, a medio morir cantando. Resoluciones de la Corte Suprema, una serie de situaciones y esta sensación de que venga a la baja la GES ha generado toda una reverberancia que la queremos demostrar y contar en esta nota aquí en Última Mirada. En el ámbito internacional vamos a hablar de Manuel Rocha. ¿Quién es Manuel Rocha? Básicamente lo vamos a decir, ex diplomático estadounidense en Argentina y Bolivia, pero que de pronto ha aparecido información de que en realidad Rocha era, así lo dicen en Estados Unidos, vamos a ver cómo se comprueba, que era un espía del gobierno cubano todo este tiempo. Y eso ha causado un remesón gigantesco en Estados Unidos y de eso nos va a hablar Raúl Sor. Y en la entrevista principal vamos a hablar una vez más, y esto en forma más directa porque ya lo habíamos conversado cuando se iba a empezar, de la COP28, que es esta reunión mundial que tiene que ver con el medio ambiente, con Ezio Costa, profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Ezio, y además eres director de una ONG, FIMA, que tiene que ver justamente con el medio ambiente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por la invitación. Primera pregunta. ¿Hay algo en esta COP28 que pueda ser distinto a la 27, a la 26, que básicamente uno, alguna vez creo que lo conversamos, ¿no? Uno dice, oye, otra COP más, ¿y cuáles son los resultados concretos? Poquito. Mira, lo que sale generalmente a la luz pública como grandes avances son poquitos, y efectivamente yo creo que en esta COP28 van a haber avances también en la misma línea, ¿no? O sea, van a ser avances más cortos de lo que uno esperaría, pero avances al fin y al cabo. Hay que tener eso en cuenta. Hay una cuestión que es muy, muy relevante de esta COP, que es el primer informe de cumplimiento del Acuerdo de París, del Global Stocktake, donde los paneles científicos han hecho una evaluación de qué tan mal vamos en cumplir la meta de París y qué tan cortas se quedan los compromisos que han hecho los países. Ese informe, que lo van a recibir los estados, que ya lo deben haber recibido en realidad los estados, tienen que ellos mismos, al final de la COP, en la declaración, declarar cómo es que lo reciben. Y entonces pueden decir un montón de cosas, ¿no? Pueden decir, chuta, estamos muy mal, vamos a acelerar muchísimo la acción, que sería una gran noticia. O pueden decir, mira, vamos mal, pero no es para tanto, vamos a seguir por el mismo camino, lo que sería una muy mala noticia. Ahora, dime una cosa, Ezio. Cuando hay compromisos entre países en situaciones mundiales, como una COP, a ver, uno no espera racionalmente que esas cosas se cumplan, porque qué cosa más curiosa el que uno diga, mira, van países, van gobernantes, van personas que son de las top en las áreas que se van a discutir en esos países y ponen la firma del país. Uno supone que eso representa algo y que hay sustancia detrás, para que después se diga, oye, les voy a entregar un libro a cada uno de los países para ver todas las cosas a las que se comprometieron, pero ninguna cumplieron. Eso me parece una cosa muy... ¿Cómo nos debilita eso una COP? Por supuesto que los debilita. O sea, debilita el espacio internacional de acuerdos multilaterales. Porque efectivamente, como tú dices, lo que cualquier persona razonable espera es que cuando hay una discusión, una conversación entre países y un compromiso, ese compromiso se cumpla. Sin embargo, la realidad nos muestra que esos compromisos no siempre se cumplen o no se cumplen completamente por distintas razones. Y a veces las razones son, digamos, comprensibles, ¿no? Cuando
Rusia le corta el gas a Alemania y entonces Alemania ya no puede llevar a cabo las acciones que había comprometido porque dependían del gas ruso. Bueno, uno dice, efectivamente, lo que haya comprometido Alemania en este ámbito es razonable que no lo haya podido cumplir. O cuando en Brasil eligen a Bolsonaro. ¿Cómo lo explica Rusia, que probablemente también se comprometió a alguna cosa lo mismo? No todos los países tienen los compromisos igualmente ambiciosos, ¿no? Países como Rusia y otros países petroleros tienen compromisos que son mucho menos ambiciosos y la verdad es que se dificulta la colaboración con algunos de esos países en estos espacios internacionales. Se logra porque finalmente todos los acuerdos son por consenso y entonces igual todos los países tienen que dar su sí, pero los negociadores saben perfectamente que hay países que están dando el sí por razones exógenas a la negociación y que probablemente no van a cumplir. Ahora, dime una cosa. ¿Cuál es la utilidad que tiene para un país como Chile, por ejemplo, el acudir, comprometerse y cumplir? Mucha utilidad. Tiene una utilidad para un país como Chile. Sí. Chile tiene un capital político internacional que es importante. Y esto uno siempre se repite, pero es verdad. Yo lo he visto, digamos, en las negociaciones, ¿no? Hay un respeto por Chile como un actor serio que cumple lo que dice, que ayuda en las negociaciones a juntar partes, que tiene buenas ideas, que tiene buena disposición, buenas relaciones con América Latina, con Europa, con países en desarrollo, en África, en las islas del Pacífico Sur. Y entonces es un actor que, a propósito de un trabajo súper interesante que ha hecho la diplomacia chilena durante décadas, está bien posicionado. Y por lo tanto, para Chile, ir a una cumbre como esta y cumplir es mantener esa posición que nos da muchas ventajas. Nos da ventaja a la hora de negociar un montón de otros tipos de acuerdos con otros países y nos da también ventaja al momento en que cuando Chile se muestra como un país capaz de cumplir sus compromisos, entonces también quienes nos ayudan a cumplir esos compromisos, que son otros países, también capitales extranjeros, organismos internacionales, están más dispuestos a prestarnos más ayuda. Y eso, por supuesto, que facilita las cosas para Chile y también mejora de alguna manera la negociación global, porque muestra que un país pequeño de todas maneras puede hacer cosas bien. No estoy diciendo que hagamos todo bien, para nada, ¿no? Pero sí tenemos una posición al menos seria dentro de esta discusión. Ahora, hay un punto que quiero ver si es que tiene algún grado de correlación con otras reuniones mundiales. Te pongo un ejemplo, las reuniones de Naciones Unidas. Cuando las Naciones Unidas critica la actuación de un país y le urge que haga determinadas cosas, ese urgimiento es un urgimiento de palabra, porque Naciones Unidas no tiene policía que ratifica que un país vaya a cumplir. Y si es que no cumple, tampoco lo van a echar de Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿cuáles son, cuando se producen determinados compromisos que tienen cierta relevancia, a ver, cómo no tengo que se asegure, pero cómo se va monitorizando el que los cumplimientos se hagan, porque lo que está en juego ahí no son relaciones entre países, es el estatus de salud de todo el mundo en torno al medio ambiente? Bueno, eso es precisamente un problema, y te diría más, ese problema de que lo que está en juego no son las relaciones entre países, sino que el estatus del medio ambiente para todos y todas, ahora y las generaciones futuras, por cierto, produce que, por ejemplo, se haga una COP en Dubái. Entonces, aunque quizás no sea el lugar más intuitivamente razonable para ir a hacer la COP, bueno, resulta que si no tenemos también a los Emiratos Árabes y a otros países dentro de esta negociación, no se va a lograr. Y entonces, a la pregunta directamente, ¿no? Ir ahí y cumplir con los compromisos, si bien no tiene un castigo directo, porque no hay una policía global, sí tiene un castigo reputacional y económico. Finalmente, a Chile, históricamente, las dos cosas le han importado mucho. También por la posición geográfica que tenemos. Le ha importado mucho mostrarse como un actor relevante y le ha importado mucho lo que significa después. Que es que el Banco Mundial te preste plata para hacer los proyectos, que es que los capitales europeos quieran hacer otros tipos de actividades en Chile. Y eso se logra porque se va para allá, se cumple con los compromisos, etc. Ya, pero te voy a poner un par de casos. Tuviste toda la relación que hubo entre Estados Unidos y Venezuela durante primero Suárez y después
el actual gobernante y todas las situaciones que han habido y las tensiones y todas las cuestioncitas. Pero ¿quién es el mayor comprador de petróleo venezolano en el mundo? El Estado de California. Uh-huh. Y claro, y tú dices, a ver, está bien, se hacen los amagues y todas las cuestioncitas, pero la pregunta es, ¿cómo se consigue que las voluntades deriven en conductas en general? Yo diría que ese ámbito específico, cómo conseguir que los estados efectivamente hagan las cosas, no depende de los otros estados. Y esto igual es algo interesante de la arquitectura del Acuerdo de París. Pues el Acuerdo de París hace que los compromisos, como son compromisos que cada país inventa, no es un compromiso que viene desde arriba, sino que cada país en su país dice, mira, yo voy a hacer A, B, C, D, y mi A, B, C, D, el de Chile, es muy distinto al de Argentina y es muy distinto al de Italia y qué sé yo. Ese compromiso, el que en realidad puede monitorearlo es la gente que vive en Chile. O sea, somos los ciudadanos de Chile los que en realidad podemos cobrarle al Estado que haga lo que dijo que iba a hacer. Y afortunadamente en Chile, afortunada y no tan afortunadamente, en Chile nos preocupa mucho la crisis climática. Y esto, hace una semana atrás salió una encuesta, una nueva encuesta, un estudio del PNUD, donde hablaba de nuevo de la preocupación por el cambio climático, y sobre el 90% de las personas están preocupadas o muy preocupadas por la crisis climática, con sobre un 80% dispuesta a hacer cambios en su vida al respecto. Entonces, eso nos muestra que el electorado, que es como lo ven los políticos electos, el electorado de Chile, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos una preocupación y tenemos la capacidad y la posibilidad de cobrársela al que está en el poder. Eso no te digo que se replica en todos los países del mundo, pero por supuesto tiene que haber un trabajo también del mundo ambientalista y ecologista por replicar esa tensión en el mundo. No va a venir un país extranjero a cobrarle a Chile que cumpla. Somos nosotros los que tenemos que cobrarle a nuestro gobierno que lo haga. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un poco no sé si es que tiene que ver con... A ver, me estoy acordando de un libro extraordinario que se llama El orden del tiempo, que es de física, pero de Carlo Rovelli. Pero, mira, estamos en una situación donde nosotros sabemos, hoy día sabemos racionalmente, y lo saben todos los mandatarios, todos, que estamos en una transición desde lo analógico a lo digital y que probablemente en algún momento más, en algunos años o un par de décadas más, todo va a ser, qué sé yo, por redes y todo va a ser por ese tipo de cosas. Bueno, la pregunta es, cuando tú sabes que necesitas cambiar de algo porque tienes la tecnología y estás con las posibilidades de hacerlo, y eso te cambia un montón de cosas. Por ejemplo, cambiar un combustible fósil por un combustible eléctrico. Uh-huh. Y todos te anuncian, y Alemania dijo, nosotros en el 40 vamos a empezar a exigir todos los autos que sean eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cumple en términos de que la tecnología sea parte de las decisiones de los países para justamente, entre otras cosas, dejar atrás aquello que te causa daño? La tecnología es una parte muy importante de las decisiones que están tomando los países. Yo, de hecho, no me alegro tanto de que así sea, ¿no? Porque preferiría que exploráramos otros modos de vida que fueran de menor producción y consumo, pero frente a la dificultad que eso significa por la falta de voluntad, pero también por las cuestiones estructurales, frente a esa dificultad los países han apostado por la tecnología precisamente. Sí. Y yo me acuerdo muy patente en la COP26, hace 2 COP atrás en Escocia, la cantidad de anuncios sobre hidrógeno verde, que recién estaban, y hoy día ya están en todos lados, pero recién estaban saliendo, producía una cuestión bien particular, que era como una esperanza realista para los países, ¿no? Los países decían, mira, está este combustible, está este vector que es distinto de los combustibles fósiles, que lo voy a poder usar para seguir haciendo lo mismo, sin cambiarle, digamos, la vida a la gente, pero produciendo sin gases de efecto invernadero. Esta es la solución. Y esa es la apuesta actual. Sí. El hidrógeno verde. El litio también para hacer las baterías, pero es una apuesta de mucho más tiempo.
Y es posible que en 5 o 10 años más tengamos una nueva tecnología que también sea una apuesta en términos de esta modificación de las tecnologías sin modificar la manera de coexistir. Esa es la apuesta de los países y por eso es que en las COP no están solamente los países, sino que están un montón de empresas, también las organizaciones no gubernamentales, emprendedores tecnológicos, o sea, hay una red también de personas y organizaciones que están intentando buscar soluciones, por supuesto con visiones políticas distintas, entre ellas qué tanto usamos tecnología y qué tanto no, pero están ahí al servicio. Ahora, como en cualquier cambio, uno puede mirar con mucha esperanza y mucha buena voluntad lo que viene como algo bueno, pero nunca hay que perder de vista lo que está y el poder que tienen quienes controlan lo que está. Ese es el gran problema, ¿no? Keynes decía una frase en ese sentido: el problema no es tener nuevas ideas para solucionar aquellas dificultades que tenemos en la vida. El problema es cómo nos deshacemos de las antiguas ideas. Y las antiguas ideas tienen autores, tienen defensores, tienen capital, tienen medios y se defienden. Pero mira tú cómo cambia la diferencia. Me parece perfecto lo que estáis planteando. Porque, oye, hace 100 y tantos años, no tanto atrás, la forma natural que se hacía para tratar a una persona que tenía algún tipo de mal era hacerlo sangrar. Claro. Tú los sangrabas hasta que de repente llegan las vacunas, hasta que de repente llega la teleplástica, hasta que de repente llegan ciertos medicamentos y la cosa cambia, pero de A a la B al tiro, porque se ve inmediatamente el resultado. Y tú ves el resultado y por lo tanto apuestas a lo que está viniendo. Bueno, tú aquí también sabes el resultado en toda la combustión fósil versus la combustión eléctrica, por ejemplo. Tú sabes que eso tiene un mejor tratamiento para el medio ambiente y todo. Ahora, uno tendería a pensar, bueno, claro, los autos no se enferman ni dicen, oh, me estoy ahogando. No, póngame una inyección. No, pero efectivamente tú estás en una transición donde tienes una solución ya visualizada para enfrentar buena parte de este problema. Y la pregunta es, ¿cuánto de eso se está poniendo en efecto ahora? Mira, se me ocurrieron como 3 respuestas diferentes mientras hacía la pregunta, porque hay varios temas interesantes. Pero voy a ir con lo último que pensé porque creo que es lo más importante. Si bien sabemos que estamos en una transición ecológica, esa es una de las transiciones en la que estamos, la transición ecológica, la manera en que se aborda esa transición ecológica puede ser muy distinta. Y no necesariamente todos creen que la manera de abordarla debe generar mayores beneficios sociales. Y eso es lamentablemente así. Especialmente quienes profitan de la antigua manera. Por supuesto, por supuesto. Entonces, primero que nada, yo creo que más o menos nos hemos puesto de acuerdo como mundo en que estamos en esta transición. Y te lo planteo así la transición, ¿no? Este es un sistema ecológico que cuando cambia, porque cambió como está cambiando el clima, digamos, pero también otros cambios, la crisis climática y ecológica en todo su despliegue, cuando cambia hace que todos los sistemas sociales tengan que cambiar, básicamente porque una parte de su existencia depende de estos sistemas naturales. Y entonces allí donde había un mar tranquilo, ahora ya no lo hay, allí donde se podía sembrar un tipo de, qué sé yo, papa, ya no se puede sembrar esa papa, hay que sembrar otra cosa, etcétera, ¿no? Todos los sistemas sociales cambian. Y los gobiernos pueden elegir, hasta ahora, porque no ha habido una demanda tan grande, pueden elegir gobernar o no gobernar esas transiciones. Entonces, por ejemplo, hace 2 años atrás o 3 años atrás se certificó a los primeros migrantes climáticos en Chile, desde Monte Patria, porque en Monte Patria ya no había agua para vivir, ¿no? Entonces, ese sistema social colapsó completamente y la gente de Monte Patria, mucha gente de Monte Patria tuvo que moverse de ese lugar. Esa transición podría haber sido gobernada. El Estado podría haber previsto que iba a pasar esto y haber dicho, sabéis que voy a hacer estos cambios para que haya agua, o voy a cambiar las cosechas, o voy a un montón de cosas. O la gente también lo pudo haber hecho, pero obviamente es más difícil para las personas individualmente que para el Estado. Pero nadie lo hizo. Y se produjo la transición, pero la transición fue hacia un colapso, en este caso, de ese lugar. Otras transiciones sí están siendo gobernadas. La transición energética es una transición que sí está siendo gobernada. Y entonces, el Estado de Chile y los estados en el mundo le han puesto plata, cabeza, estrategia, potencia, de todo, a cómo cambiamos
de los combustibles fósiles a, no solo los combustibles fósiles, pero de los combustibles fósiles a energías renovables no convencionales. Esa transición es la que se lleva todas las luces. Y de hecho, cuando uno habla de la COP, generalmente empieza a hablar de la energía. La energía obviamente es uno de los puntos más importantes, no es el único, pero es muy importante. En esa transición hay acuerdos relevantes y de hace poco tiempo, ¿no? Hace 2 meses atrás, por ejemplo, China y Estados Unidos, en un acuerdo bilateral, acordaron triplicar la cantidad de energía renovable no convencional en sus países de aquí al 2030, que es una inversión gigantesca. Inversiones que están haciendo los estados, también los privados, pero los estados están poniendo mucho de esa plata. En la Unión Europea está apostando por el hidrógeno verde, no solo en Chile, tiene proyectos en Chile, en Brasil, en Colombia, en África, o sea, está apostando por eso. Hay entonces, en ese espacio, una idea de transición. Pero ¿por qué ahí hay transición y no en otros, como el ejemplo que te da de Montepatria? Porque en este espacio de transición hay ganancias individuales. En este espacio de transición, las mismas empresas que hacían energía basada en petróleo, la están empezando a hacer con otra tecnología, pero siguen ganando. Entonces, fue más fácil convencer a los que iban a perder, porque los pasamos a ganadores, y esa plata además en general la están poniendo los estados. En otras áreas se ha tomado una política que es de ausencia, ¿no? Decir, bueno, no hago nada. Sí, dale. Y particularmente complicado es esto en términos de adaptación. Porque todo lo que tiene que ver con energía es mitigación. ¿Cómo dejo de emitir gases de efecto invernadero? Ok, y hay que dejar de hacerlo. Pero resulta que el planeta ya está a 1.2 grados más caliente de lo que debería estar y vamos a llegar, muy difícilmente vamos a llegar a menos de 2 de aquí al 2050. Eso significa cambios por todas partes. ¿Y qué va a hacer la gente que vive en otros lugares como Montepatria y que no va a tener agua? Bueno, ese es un punto extraordinariamente interesante te lo voy a plantear periodísticamente. Yo hago clases de análisis de contenido de medios en la UDP y eso trata en gran medida, por ejemplo, de cosas que los periodistas todos tenemos que saber. Por ejemplo, toda noticia, salvo una excepción muy rara que sea de una espontaneidad inusual, pero toda noticia deja huella de cómo se produjo esa noticia. Por eso cuando alguien de repente en un gobierno o cuando alguien en una empresa dice, mira, no lo vimos venir y la cosa fue tremendo lo que pasó, ahí hay una ceguera voluntaria. Alguien no quiso ver o tiró la mirada para otro lado porque no le gustaba, quizás, lo que eventualmente podría venir. Pero las noticias dejan huella y el clima deja huella. Cuando tú empiezas a sentir que, por ejemplo, te escasea el agua donde antes corría o que, como tú dices muy bien, suben las mareas, claro, un terremoto es mucho más difícil de predecir. No te avisa con tanta facilidad. Tú sabes dónde puede producirse eventualmente uno porque son zonas sísmicas, pero no te dice exactamente cuándo. Pero todo el resto de las cosas sí te avisan y te lo van diciendo y se te empiezan a caer las hojas y te crece menos pasto y tienes peor cosecha y tienes menos agua y tú lo sabes. Por lo tanto, si es que alguna vez llegara un colapso tonto, la única cosa que los terrestres no podemos decir es que no lo vimos venir. Para nada, o sea, hay una cantidad de estudios científicos de décadas diciendo lo que va a pasar, que lo peor de todo, esto para mí por lo menos es bien terrible, la mayoría de esos estudios se han equivocado, pero se han equivocado porque se quedan cortos. Porque dicen que lo que va a suceder es que va a subir la marea 1 centímetro y sube 5. Porque creen que el aumento en las potencias de los huracanes va a ser en 10 años más y es en 1 año más. Y así, ¿no? Y esto es porque los propios científicos, bueno, intentan no tirar el tejo pasado, ¿no? Entonces, bueno, ser un poco más recatados al momento de dar sus advertencias, recatan sus resultados para que después lo tome el sistema político y lo reciba, pero no haga mucho más que eso, ¿no? Oye, última pregunta, Ezio, porque no me quiero ir con este tono tan catastrófico, digo. ¿Qué cosa se ve optimista de todo el medio ambiente hoy? Porque siempre damos cuenta de lo malo, pero hay cosas que eventualmente te digan, ¿sabes qué? Habría que explorar por aquí, mirar un poquitito más por allá.
A mí hay varias cosas que me generan esperanza, pero voy a decir la que más esperanza me genera. Y la voy a poner con una frase o un concepto que es de un filósofo francés, que es Bruno Latour, y él habla de la clase ecológica. Y él lo que dice es que observa en el mundo actualmente que estamos ante la emergencia de la clase ecológica, que no es una clase en términos socioeconómicos, sino una clase en términos históricos. Y cree él, y yo quiero creer también, que la clase ecológica, que es capaz de tener esta información que hemos estado hablando a la mano y tomar decisiones con esa información y no con las bases ficticias con las que se toman decisiones hoy en día, esa clase ecológica está destinada, por así decirlo, a en las próximas décadas modificar nuestras estructuras en general, cambiando el sistema desde aquel que creó la clase burguesa cuando destronó a la aristocracia hacia un sistema de mucha mayor eficiencia en el uso de los recursos en general. Y me gusta la idea porque no es tan romántica, ¿no? No es la idea de que vamos ahora a querernos más y vamos a tener un planeta más solidario, sino que es la idea de que vamos a ser más eficientes, la que mueve o promueve a esta clase ecológica como la sucesora de la burguesía y del sistema que la burguesía ha creado. Bueno, habrá que estar atento a esto porque que vamos a tener noticias todos los años de este tema, ya no paramos hasta que, no sé, pues un día salgamos, abramos la ventana y digamos, ¡oh! Qué lindo cómo cambió todo. Hay que tenerle esperanza a la humanidad. Yo por lo menos tengo esperanza de que vamos a ser Muchas capaces. gracias, Ezio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Tenemos una nota sobre la prima GES. Esa no es una pariente mía, no. Esa es una situación muy seria en todo el mundo de la medicina privada y desde ese punto de vista, y también pública, y desde ese punto de vista, cuando hay cambios en todo eso, la pregunta es, ¿qué viabilidad siguen teniendo las ISAPRES, siguen teniendo el sistema de salud cuando se han sucedido una serie de cosas y tomas de decisiones, tanto judiciales como empresariales, que ponen en riesgo que el sistema siga pudiendo funcionar como se pensaba que funcionaría para siempre? Veamos la nota. La primera piedra del nuevo Hospital Los Lagos en la región de Los Ríos provocó grandes sonrisas. Cara de felicidad del presidente, que de inmediato tuvo que cambiar el tono para hablar de lo que muchos catalogan como una verdadera crisis. Y tenemos un tremendo desafío también de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud, por el cual la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas las partes, que por un lado implique la mantención del sistema, pero que no sea un perdonazo. Es que la Corte Suprema ya habló y obligó a las ISAPRES a devolver los cobros excesivos por tabla de factores y por prima de las garantías explícitas de salud. De hecho, la baja por lo referente a GES se materializará en enero. Me parece bien porque se ajusta a lo que la autoridad determinó y se tiene que hacer carne, digamos, prontamente, así que estoy totalmente de acuerdo. No, es que como ya me acostumbré a pagar ya, así que lo que sea, bienvenido sea. Sería ideal, pues bueno, porque para los bolsillos hoy en día es bueno, pues menos pagas tú mensualmente y es por beneficiario, ¿no es cierto? Claro, por cada uno de los afiliados se percibirá una baja que va entre los 5.853 pesos, como es el caso de Colmena, llegando hasta los 28.000 pesos para quienes están en Consalud. El Ejecutivo tiene una obligación y es resguardar los derechos de los afiliados y mantener la continuidad de la prestación sanitaria en Chile. Y eso ha sido la disposición del gobierno desde el inicio. Resguardar a todo el sistema de salud es el mensaje que enfatizan desde el gobierno, descartando cualquier intención de perjudicar a las ISAPRES. Porque sabemos que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como también a los del público. Por eso, como parte de las alternativas que están proponiendo desde el Ejecutivo, es que parte de los ingresos que dejarán de percibir las ISAPRES por la baja de la prima GES se pueda balancear con el adelanto del indicador de costos de la salud. La idea del Ministerio es poder adelantar la aplicación del ICSA, fundamentalmente al mes de abril. Nosotros creemos que eso es insuficiente para los efectos de darle sostenibilidad a la provisión mixta. Yo digo sí, vamos a un ICSA adelantado, pero ¿en qué condiciones?
va a comprometer a los niños menores de 2 años para que tengan gratuidad, por ejemplo, que es lo que dicen los fallos de la Corte Suprema. Vamos a darle buenas noticias a la gente. Bueno, son las interrogantes que están flotando, pero que no pasan de esta semana. Definiciones que deben tomarse a la brevedad, porque esa indicación se ingresaría como parte del proyecto de ley para reajustar al sector público, que históricamente incorpora puntos en distintas materias. Vamos a terminar de definir todos los componentes de este capítulo misceláneo que habitualmente tiene la ley de reajuste. Información a la que probablemente estarán atentas las empresas vinculadas a la salud. Bupa, por ejemplo, ya comunicó el cierre de un centro médico y 4 de imagenología. Se vuelve por tanto imprescindible llegar a una pronta y efectiva solución para que, tal como hemos advertido en los últimos meses, no sigan ocurriendo situaciones como esta, que terminarán impactando a los pacientes de forma directa. El gobierno estimó que la deuda de las ISAPRES asciende a $1.000 millones en el marco de las indicaciones de la ley corta. Esta iniciativa debiese estar operativa en mayo del próximo año, objetivo que aún se ve lejano, considerando que hasta el momento no hay acuerdo en el Congreso. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor.